La historia del tratamiento del agua potable. Un camino hacia la mejora radical de la salud pública. Tratamiento del agua. El agua es fuente de vida, pero también puede ser el medio más eficiente para transmitir rápidamente patógeno. La cloración, desde principios del siglo XX, ha reducido drásticamente la incidencia de las principales enfermedades transmitidas por el agua. Pero diversos tratamientos del agua se iniciaron ya miles de años antes y han evolucionado hasta conseguir lo que ahora no parece obvio, un grifo del que brota continuamente agua potable. Historia del tratamiento del agua. Tratamiento del agua. Disponer de agua potable se ha convertido en nuestra sociedad occidental en un hecho cotidiano y que damos por supuesto. Sin embargo, han pasado muchos años desde que sociedades lejanas empezaron a filtrar, hervir o almacenar el agua en vasijas de cobre para mejorar sus características y también para protegerse de posibles enfermedades transmitidas por este necesario líquido. La historia del tratamiento del agua está llena de mentes ingeniosas. Vamos a ver algunos detalles. Cuando el agua se convirtió en potable, podríamos pensar que las soluciones para mejorar la calidad y la seguridad del agua para consumo humano son una invención reciente. Sin embargo, son el fruto de perfeccionar las técnicas utilizadas desde hace miles de años. Y entre los años 4000 y 2000 a.C., se utilizaban métodos de potabilización, como hervir el agua, ponerla al sol, filtrarla a través de carbón, leña o de arena, o almacenarla en recipientes de cobre. Los egipcios, en los años 1500 y 400 a.C., purificaban el agua hirviéndola sobre el fuego, calentándola al sol o sumergiendo una pieza de hierro caliente dentro de la misma. Otro de los métodos más comunes era el filtrado del agua hervida a través de arena o grava, para luego dejarla enfriar. Tratamiento de agua. Además, en el antiguo Egipto, dejaban reposar el agua en vasijas de barro durante varios meses para precipitar las partículas e impurezas y mediante un sifón extraían el agua de la parte superior, decantación. En otras ocasiones incorporaban ciertas sustancias, minerales y vegetales para facilitar la precipitación de partículas y clarificar así el agua, coagulación, entre ellas la piedra de alumbre, compuesta por sulfato de potasio o aluminio, que hoy en día se sigue usando para procesos de coagulación en las potabilizadoras modernas. Los griegos tampoco ignoraban estas prácticas, como consta en los escritos de Hipócrates 460-354 a.C. sobre la salud pública, en los que recomienda que el agua se hierva y se cuele antes de beber. Los primeros métodos de tratamiento de agua trataban principalmente de mejorar sus características, eliminar su turbidez, color, olor o sabor desagradable. Posteriormente, cuando se descubrió una conexión clara entre el agua y ciertas enfermedades, la mayor preocupación fue hacer que el agua estuviera libre de microorganismos nocivos y fuera segura para el consumo humano. En algún momento de la historia más reciente nace el concepto de agua potable, que engloba todas esas características de seguridad microbiológica y cualidades físicas que la hacen inocua y agradable a nuestro sentido. Y la historia del tratamiento de agua gira precisamente en torno al desarrollo de sistemas para poder conseguirla. La filtración. Uno de los primeros pasos hacia la purificación del agua fue la filtración. Si bien esta técnica ya hemos visto que viene desde lejos, uno de los primeros ejemplos de filtración del agua a gran escala fue en la ciudad de Venecia. Construida sobre isla, Venecia era la ciudad rodeada de agua, pero sin agua de consumo, por lo que dependía de la captura y almacenamiento de agua de lluvia. Para ello, bajo las plazas y espacios públicos hábilmente enlosados para recoger el máximo de agua, se construyeron aljibes de almacenamiento bajo un relleno de arena que actuaba como filtro, con una gradación de tamaño del grano para una mayor eficacia de la filtración. El agua filtrada se recogía en pozos a lo que acudían los habitantes de Venecia para abastecerse de agua filtrada hasta finales del siglo XIX. Actualmente todavía pueden verse los brocales de esos pozos en las plazas y calles de la ciudad, que hoy están clausurados con tapas de hierro. La comercialización de la filtración del agua vino más tarde, en los siglos XVIII y XIX, en Francia e Inglaterra.
primero desarrollando, patentando y vendiendo filtro para uso individual y posteriormente construyendo plantas de filtración y distribuyendo el agua filtrada en contenedores sellados. La esponja, el carbón, la lana y la arena fueron promovidos como medios filtrantes durante este periodo, en el que figuras como el italiano Luca Antonio Porcio y el francés Joseph Feimy desarrollaron innovadores sistemas de filtración. El primero propuso un ingenioso sistema de filtración múltiple a través de arena, precedido por un proceso de colar y sedimentar el agua. Y el francés, por su parte, realizó diseños para filtros tanto grandes como pequeños, escribió un libro sobre ello y fundó la primera manufactura conocida de fabricación de filtros. Joseph Feimy se decantó por las esponjas en sus intricados diseños, aunque finalmente la arena acabó siendo incluida en sus creaciones dada su calidad como medio de filtrado. Tratamiento del agua. Poco después de que Joseph Feimy consiguiera en 1749 la primera patente para un filtro de agua emitida en el mundo, la competencia inventiva al otro lado del Canal de la Mancha respondió con el londinense James Peacock, que obtuvo la primera patente británica para un proceso de filtrado de agua. El inglés propuso colocar la arena para el filtrado en esferas concéntricas, superpuestas de tamaño decreciente, con capas de material de tamaño también regularmente decreciente por encima de él. La filtración se realizaba por ascenso en lugar de por descenso, y el filtro tenía un fondo perforado que se limpiaba por el retroceso del flujo inverso. A pesar de que el filtro de Peacock fue un fracaso, marcó el comienzo de un periodo de experimentación que dio como resultado los filtros lentos de arena que todavía se usan en la actualidad. En las décadas siguientes fueron los escoceses los que tomaron la iniciativa. En la localidad de Paisley, John Heath ideó el primer filtro capaz de abastecer a toda una ciudad de agua filtrada, y poco después, en Glasgow, el agua filtrada ya se canalizaba hasta los consumidores. Tratamiento del agua. A finales del siglo XIX, a medida que se realizaba mejora en los sistemas de filtración, paralelamente se estableció firmemente la teoría de la existencia de gérmenes causada de las enfermedades. Como resultado de la investigación de Louis Pasteur, Robert Koch y otros, que cuestionaron la creencia extendida de que las enfermedades se transmitían por efluvios malignos, miasma. Robert Koch, descubridor del agente causal de la cólera, Vibrio cholera, aportó evidencia de la importancia de la filtración del agua para protegerse de las enfermedades. El científico comparó los casos de cólera registrados en dos ciudades alemanas contiguas, Hamburgo y Altona, que obtenían el agua potable de un mismo río, el Elbe. Altona utilizaba filtración ya que cogía el agua por debajo de Hamburgo, y esta estaba altamente contaminada. Los resultados del estudio de Koch fueron claros, incluso con una fuente de agua más contaminada. Altona registraba una incidencia mucho menor de cólera que Hamburgo, dado que en este momento ya se sabía que el cólera estaba causado por una bacteria intestinal excretada en las heces humanas. La conclusión fue que la filtración del agua eliminaba considerablemente las bacterias contaminantes de la misma. Con el surgimiento de la microbiología, nacida a mediados del siglo XIX, se le fue dando cada vez mayor importancia al aspecto bacteriológico de la filtración, y a finales del siglo muchas ciudades ya habían construido plantas de filtración, tanto en Europa como en Estados Unidos. La desinfectación del agua. De una forma u otra, la desinfectación del agua se ha practicado durante miles de años, siendo la ebullición el método preferido durante siglos. Otro agente desinfectante utilizado a través del tiempo incluyen el cobre, la plata, el cloro, el ozono y la radiación ultravioleta. Si bien la filtración del agua combinada con la sedimentación fue un gran paso hacia la obtención del agua potable que conocemos hoy, los procesos de desinfectación del agua introducidos posteriormente fueron decisivos en la reducción del número de brotes epidémicos de enfermedades como el cólera, la disentería o la fiebre tifoidea. Aunque los suministros municipales de agua crecieron en número a lo largo del siglo XIX,
Las condiciones sanitarias y de salud no comenzaron a mejorar radicalmente hasta la introducción de la desinfectación con cloro a principios del siglo XX. Por ejemplo, en 1900 había más de 3.000 sistemas de suministro municipal de agua en los Estados Unidos, pero en ocasiones, en lugar de mejorar la salud y la seguridad, contribuyeron a expandir brotes de importantes enfermedades. Lamentablemente, el suministro de agua por tubería y bombeo, cuando está contaminado, puede propagar eficientemente bacterias patógenas por toda la comunidad. Este fue, por ejemplo, el caso de la epidemia de cólera de 1854 en el barrio de Soho, en Londres, en el que murieron más de 700 personas en una semana en una área apenas de medio kilómetro de diámetro. El Dr. John Snow, precursor de la epidemiología moderna, relacionó que el brote era causado por una bomba que suministraba agua proveniente de un pozo contaminado con heces. El Dr. John Snow no compartía la teoría de la miasma extendida en aquel momento y estaba convencido de que el cólera entraba en el cuerpo por la ingestión del agua contaminada. Tratamiento del agua para intentar desinfectar el suministro de agua después de clausurar la bomba. El Dr. John Snow ya utilizó el cloro. La determinación de la causa de este brote influyó sobre la organización de la salud pública y la mejora de los sistemas de drenaje y la captación del agua. La mayoría de los países en Europa comenzaron a utilizar técnicas de desinfectación del agua a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, y especialmente el cloro, que fue descubierto como elemento químico en 1807 por el británico Elmer Humphrey Davy, se ha utilizado desde un principio con este propósito. El ejemplo más antiguo que se conoce de su aplicación en técnicas de desinfectación de agua fue en Medikerke, Bélgica, donde en 1902 se puso en marcha la primera planta de cloración permanente de agua. En este sistema se introducía el cloruro de calcio y hipercloruro de hierro en el agua, mediante grifos. Antes de la filtración, también en el Reino Unido comenzó en los primeros años del siglo XX la cloración continua del agua potable, donde su aplicación redujo drásticamente las muertes por tifus. Tras el éxito en Europa, la cloración del agua potable fue introducida en los Estados Unidos en la ciudad de Nueva Jersey, por iniciativa del Dr. John L. Leo, médico y experto en el tratamiento del agua, responsable de concebir e implementar la primera planta de los Estados Unidos de desinfectación de suministro de agua potable. Utilizando cloro, Leo conocía la capacidad del cloro para matar las bacterias. Había utilizado hipoclorito de calcio para desinfectar las casas, donde se daban casos de enfermedades infecciosas como la difteria, y también conocía las experiencias previas para usar el cloro en el suministro de agua potable. Tratamiento del agua. Tras 2 procesos judiciales en los que se ponía entredicho lo apropiado de la propuesta de Leo, finalmente se reconoció la calidad y seguridad del agua tratada con cloro suministrada en la ciudad de Jersey. La aplicación de Leo de la tecnología de la desinfectación con cloro y su defensa del uso del químico para este fin contribuyeron significativamente a la erradicación de la fiebre tifoidea y otras enfermedades transmitidas por el agua en los Estados Unidos. El precedente de la ciudad de Jersey condujo a una explosión del uso del cloro para la desinfectación del agua potable en los Estados Unidos, con un gran impacto en el aumento de la esperanza de vida de sus ciudadanos. En 1908, solo el suministro de agua de la ciudad de Jersey se desinfectaba con cloro. En 1914, más de 21 millones de personas recibían agua tratada con cloro en los Estados Unidos. Y en 1918, más de 1.000 ciudades de América del Norte ya estaban usando cloro para desinfectar sus suministros de agua, que llegaban aproximadamente a 33 millones de personas. ¿Qué nos depara el futuro? Si bien muchos de los principales hitos en la historia del tratamiento del agua ocurrieron en el siglo XIX y principios del siglo XX, la industria ha seguido evolucionando y perfeccionando el proceso de tratamiento del agua.
El ritmo de la invención y la innovación en el siglo XX y principios del siglo XXI ha superado por mucho a todos los desarrollos que se ha producido a lo largo de los siglos anteriores. Actualmente se siguen perfeccionando la compresión y el desarrollo de la industria del tratamiento del agua, las tecnologías de filtración y las técnicas de desinfectación, y afrontando de nuevos retos derivados de la propia tecnología, como puede ser la presencia de los subproductos de la desinfectación del agua por cloración, nocivos para la salud, o la sostenibilidad ambiental de los procesos de desinfectación del agua. También el crecimiento explosivo de la era de la informática y todas sus tecnologías relacionadas con el monitoreo y control continúa combinando la naturaleza misma del tratamiento del agua. Los avances en la microbiología y la capacidad de la industria para detectar y controlar la contaminación en cantidades cada vez menores afectará también sin duda al tratamiento del agua en las próximas décadas. Todo ello en parte gracias a la contribución de mentes ingeniosas como la de Luca Antonio Porcio, Joseph Feimi, John Heath, John Snow, John Leo, que seguramente quedarían totalmente asombrados si pudieran ver nuestras actuales plantas de tratamiento de agua potable. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes.